La Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos ayuda y nos orienta una reflexión sobre la naturaleza humana en torno a la comprensión de la dignidad del hombre, de su libertad, de la solidaridad en el mundo y del bien común. Precisamente esta Constitución parte como de un presupuesto, y es que la Iglesia está al servicio de la humanidad, no solo desde la fe, sino que también incumbe a la fe lo que tiene que ver con la persona humana, su relación o sus dimensiones social, política, económica, todo lo que atañe a su existencia. Por ello se dice, la Iglesia está al servicio de la humanidad, y el concilio entonces orienta y aclara uno de los grandes interrogantes que se hace el hombre. El hombre se pregunta sobre todo por el sentido de su vida, por el sentido de la muerte, el sentido del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, el sentido de las cosas, el significado de las cosas, el sentido de sus esfuerzos, ese destino último. Y entonces el concilio, la Iglesia, partiendo del Evangelio, de la revelación, pues le ofrece al hombre una reflexión y también una verdad, una certeza que orienta y que le dé significado y le da respuesta a estos grandes interrogantes. Los aclara a la luz del Evangelio. Y entonces, entre las aclaraciones que nos aporta es que el hombre, la persona humana, es un ser ilimitado y que está llamado a una vida superior. Cuando dice ilimitado, pues no lo equiparamos con Dios, que decimos que es ilimitado, infinito, sino que este ilimitado es para decir que no está solamente encerrado en el hermetismo de este universo, sino que es capaz de trascenderse, que tiene una vida interior que le permite abrirse a lo sobrenatural, a la trascendencia. Y presenta y coloca a Cristo que como Señor y Maestro. En Él el hombre encuentra el sentido y el fin. El hombre en Él encuentra su sentido, su fin. El misterio, dirá el mismo concilio, el misterio del hombre se aclara a la luz del misterio de Cristo encarnado. Entonces el concilio ofrece precisamente a través de la Iglesia esta cooperación para todo el género humano, de tal manera que el hombre, comprendiendo su dignidad y ayudando a los hombres a comprender su dignidad, a ayudarle a esclarecer el sentido o aclarar un poco estos interrogantes, pues también se promueva esa gran fraternidad universal que desde el Evangelio pues todos estamos llamados, a la cual todos estamos llamados, y que es inherente a la propia vocación en cuanto que el hombre es un ser social. El concilio, a través de esta Constitución, precisamente dice que no de pronto, a diferencia de tiempos anteriores, nunca como antes el hombre había tenido un sentido tan agudo de la libertad como hoy lo tienen. Sin embargo, siguen hoy habiendo distintas formas de esclavitud social y psíquica. Hoy en día, que sobre todo gracias a las distintas organizaciones promotoras de derechos humanos, entonces se ha ayudado mucho a esclarecer, a precisar esta alta dignidad del ser humano, pero asimismo siguen habiendo esclavitudes, de pronto ya no tanto físicas como en la antigüedad, pero sí morales, psicológicas y sociales. Precisa también la Constitución que se están dando unas grandes transformaciones en el orden social, en la industria, en los medios de comunicación. Vemos hoy en día los grandes avances tecnológicos, y todo esto influye en la vida, en la existencia del hombre. Todo esto ayuda, modifica de cierto modo esa interioridad, o puede promover la dignidad del hombre, o asimismo pueden atentar contra esa misma dignidad. Hay cambios psicológicos hoy en día, cambios morales, cambios religiosos. Se está dando también un cambio de mentalidad. Asimismo, por ejemplo, a través de tantos medios de comunicación se da, por ejemplo, una confusión en los comportamientos, en las reglas de conducta, se da incluso hasta una negación de Dios. En el pasado, pues no quiere decir que no existiera esa negación, pero hoy en día, a través de los medios de difusión, los medios de comunicación, los medios de difusión masivos, entonces es más acérrima, incluso a veces sin argumentos sólidos,
se da por negar a Dios. Y detrás de la negación de Dios, pues también se niegan derechos propios de la persona humana y se atenta contra la dignidad también de la misma persona. Por eso la Iglesia promueve el establecer un orden político, social y económico que esté cada vez más al servicio del hombre, le ayude como individuo y como grupo a afirmar y cultivar la dignidad que le es propia. La Iglesia, insisto, sus reflexiones no se cierran solo en el campo de la fe, de la predicación, sino que esto también compete a la Iglesia. El orden social, lo político, porque tiene que ver, no existe esa separación, por un lado la fe y por el otro lado las otras dimensiones del hombre, sino que todo pertenece al mismo hombre. En el hombre, en la persona, encuentra su unidad. Entonces, por eso también le compete a la Iglesia reflexionar a la luz del Evangelio sobre todos estos temas. El principio, el sujeto y el fin, dice la Constitución, de toda institución social es y debe ser la persona humana, ya que es ella quien por su propia naturaleza lleva la indigencia absoluta de la vida social. Todo se debe orientar al hombre. El hombre, precisamente desde el Génesis, es colocado como la obra maestra de la creación, colocado por encima de la creación, no en ese sentido para pisotearla, para acabarla o para destruirla, sino que es la obra culmen, creado a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí le viene la dignidad del hombre, porque es creado directamente por Dios a su imagen y semejanza, la única criatura a la que Dios, como dice el concilio, ha querido por sí mismo. Importante por eso promover el bien común, es decir, que el hombre tenga las formas, los medios para crecer cada día a través de su bienestar, de lo que promueve su desarrollo. Pensemos en los medios para su subsistencia, el vestido, la alimentación, su vivienda, el techo, el trabajo, todo lo que promueva su bien común, pues es importante, porque también hace parte a sí mismo para promover su dignidad. Crece entonces la conciencia de esa excelsa dignidad que corresponde a la persona humana, que está por encima de todas las cosas, sus derechos y sus deberes, que son universales e inviolables. Por eso el bien común, ¿no? Pensando en su alimento, en su vestido, el derecho a elegir, el derecho, el respeto a su propia vida. De este modo, que el trabajo sirva a los trabajadores y campesinos para desarrollar su personalidad, participar en la vida social, política, económica, que los hombres se traten como hermanos. Toda institución social, todo debe estar orientado para el hombre, no que el hombre sea como un medio, sino el hombre se convierte en un fin de la vida social, política, económica. Todo está al servicio del hombre, que nadie quede excluido y que todo lleve pues a tratarnos como hermanos. Todos, dice la Constitución, hoy en día estamos más o menos de acuerdo que todo lo que existe en la tierra se debe ordenar hacia el hombre como su centro, su culme. El hombre por su propia naturaleza es un ser social y sin la relación con los otros no puede ni vivir ni desarrollar sus cualidades. Somos seres sociales por naturaleza, y por eso dice la Constitución que el hombre debe ver a todo otro hombre como su prójimo, es decir, como el más cercano, reconocer en el otro también la presencia de Dios. Es importante en esta excelsa dignidad del hombre tener presente la unidad en su dualidad, unidad de cuerpo y alma, y entonces el hombre está llamado a considerar su cuerpo como bueno y digno de honor. El hombre es superior a todas las cosas corporales y es más que una partícula del universo. No caemos como un tanto en esta filosofía platónica de negar la corporalidad, sino que para nosotros el hombre es esa unidad de cuerpo y alma, y que gozan por lo tanto de esa misma dignidad, no solo el alma sino que también el cuerpo. Por eso el hombre es superior al universo de las cosas. El hombre es capaz de buscar verdades profundas, porque su inteligencia no se limita a lo que vemos, sino que su inteligencia es capaz de trascender. El hombre entonces puede hacer el bien gracias a su libertad, no un libertinaje, hacer todo lo que le agrada, incluso el mal, sino esa libertad que lo lleva a buscar a su creador, esa libertad que lo lleva a buscar la perfección cada día.
Y esa libertad, pues que precisamente lleva a reconocer a Dios. Hoy en día, cuando se niega o se busca a veces negar a Dios como si Él se opusiera a la dignidad, al crecimiento, al desarrollo del hombre. Y no, dice la Constitución, el reconocimiento de Dios no se opone a la dignidad del hombre, sino que esta dignidad encuentra en Dios es el sentido y el fundamento. Un hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios, que de Dios recibe la vida como algo sagrado. Y entonces cuando desaparece el fundamento divino, la esperanza en la vida eterna, pues también la dignidad del hombre queda gravemente lesionada y los misterios de la vida, de la muerte, de la culpa, el dolor, el sufrimiento, pues también quedan sin solución y sin sentido.